Laura, vamos a la pensional. Cuénteme una cosa, Laura, por favor. ¿Por qué no está caminando como venía caminando a buen ritmo en el Congreso la reforma pensional? Pues Julio, resulta que algunos congresistas al parecer han dicho que pues están tratando de hacer todo porque la reforma no se dé, la reforma, digamos, la conversación de la reforma esté un poco pausada, lenta y pues está agonizando porque no le queda casi tiempo para ser discutida. Hace dos días varias bancadas como el Centro Democrático, Cambio Radical y Liberal pues se retiraron porque según ellos no había condiciones para discutir la reforma y ayer se aplazó precisamente porque pues había elección del Contralor. Para hablar de esto está con nosotros la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez. Bienvenida a la W, ¿cómo está? Hola Laura, un saludo muy especial para la mesa y para todos los oyentes. También nos acompaña el representante Heráclito Landines del Pacto Histórico. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Laura, buenos días, un saludo especial a todos y a la gran audiencia de la W. Representante Arbeláez, empiezo con usted. Ayer, si bien se avanzó con la votación, se han aprobado 40 de 98 artículos. Ustedes venían diciendo que pues aún no había condiciones o garantías para discutir la reforma y como ya lo dije hace algunos días, se tuvo que levantar la sesión por falta de quórum. ¿Qué pasa con la discusión de esta reforma? ¿Cuáles son las garantías que faltan? Porque pues ayer también hubo debate previo. Los artículos que se aprobaron y en los que se avanzaron ayer fueron de la reforma laboral, no la reforma pensional. La reforma pensional todavía está en impedimentos que se están intentando tramitar, porque pues básicamente la mitad del Congreso, o sea, de la Cámara de Representantes se ha declarado impedido. Entonces, pues se están tramitando esos impedimentos. Paralelo a eso, ayer se hizo una audiencia pública de participación ciudadana que había sido aprobada por el Congreso en unanimidad en una proposición que presentaron dos congresistas y que pues se llevó a cabo una audiencia pública muy importante con actores del sistema, con expertos, que precisamente nos permite también entender cuáles son las preocupaciones de muchos de estos sectores. Entonces, pues esa audiencia se llevó a cabo ayer, esa audiencia no se podía, la reforma no podía avanzar hasta que no se diera esa audiencia y esa audiencia se dio ayer. También, pues se cruzaron con los tiempos de elección de Contralor, que se hizo la elección ayer con la entrevista que fue el día martes y pues bueno, sí, el gobierno tiene los tiempos muy apretados, pero pues eso no es culpa de la oposición sigue usando sus herramientas de control político. Nosotros tenemos unas sesiones de oposición que por ley nos corresponden y pues las reclamamos. Entonces pues no es culpa de la oposición que el gobierno no tenga los tiempos y haya llegado con los tiempos tan apretados para dar una discusión tan seria y tan responsable al país. Representante Heráclito, hace algunos días desde las 11 hasta las 13 se discutió solo cómo se iba a dar el orden del día, después se escucharon a los candidatos a Contralor, ayer en la plenaria pues estaba citada nuevamente a las 10 de la mañana, pero después de nuevamente se aplazó por esta elección. ¿Cree usted que la reforma tenga tiempo para poder sobrevivir? Yo creo que sí, tenemos todo el tiempo de aquí al 20 de junio y lo más importante es que esta es la reforma más importante que ha presentado el gobierno. En mi concepto, la mejor reforma porque es pensarse como sociedad, es pensarse como país en los adultos mayores, de todos los estratos, de todos los niveles que tendrán un derecho a la pensión. Eso es muy importante como sociedad, pensar en nuestra gente, pensar en nosotros mismos. En segundo lugar, tenemos los términos indicados hasta el 20 de junio y creo que la mayoría de la Cámara, la mayoría de los partidos quieren aprobar esta reforma porque tienen la misma sensación que yo tengo, que es una necesidad para los colombianos, para la sociedad colombiana y para nuestros adultos mayores que la aprobemos. Representante Arbeláez, el futuro de este proyecto, de esta reforma, va a depender en buena medida de lo que pase con dos temas: las 5 mociones de censura que presentaron ustedes contra ministros del gabinete y las 2 solicitudes que hicieron en virtud del estatuto de la oposición para definir el orden del día en sesiones plenarias. ¿En qué van esas solicitudes, tanto las mociones de censura como el tema del orden del día? Bueno, ayer llegamos a una concertación con la mesa directiva, pues después de que nos estaban queriendo engavetar las mociones de censura, llegamos pues a una concertación y es que el lunes se van a hacer las mociones de censura, no vamos a poder hacer 5 mociones de censura en un día, eso pues es una locura que era la propuesta de la mesa directiva y que me parece irresponsable y más
pues que son mociones de censura muy importantes. Le pongo un ejemplo, la moción de censura del ministro de Defensa, todo lo que está pasando en estos momentos en el país en materia de orden público, lo que está pasando en Jamundí, lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en todo el territorio nacional amerita de un debate muy serio con el ministro de Defensa, quien lo hemos visto ausente y con unos pronunciamientos desafortunados diciendo que esto es una presión para que se levante al cese al fuego y él no lo va a hacer. Entonces yo sí creo que el ministro tiene mucho que responder. Igual el ministro de Salud, todos conocemos la crisis que está atravesando el sistema y yo creo que aquí es muy importante que el ministro de Salud dé la cara con todo lo que está pasando, con los maestros, con la salud de los colombianos. Entonces, pues es lamentable que nos quieran meter 5 mociones de censura en un solo día. Ayer quedamos y concertamos con la mesa directiva que el lunes se iba a dar el espacio para la moción de censura al ministro de Salud y de Defensa y que el martes se haría la sesión de oposición. El problema, Lucas, que hay aquí es que la sesión de moción de censura tiene que tener 3 días después, por ley, mínimo 3 días para votar. Entonces, sí o sí se tiene que dar el lunes porque el 20 de junio se tendría que votar las mociones de censura del ministro de Salud y Defensa y las otras 3, pues nos va a tocar, no sé, aplazarlas o mirar, pues me parece que pues no hay garantías para que la oposición pueda hacer esas otras mociones de censura, que es la del Ministerio de Igualdad, la del ministro de Interior y la del ministro de Minas. Representante Heráclito, ayer el sindicato de Colpensiones advertía de las demoras o la falta de tecnología que tiene todavía Colpensiones para poder asumir todas las responsabilidades que le traería la reforma pensional. Y además de esto, todas las ponencias, hay una ponencia de archivo, tengo entendido todavía, y varios impedimentos por resolver. ¿Ustedes creen e insisten en la necesidad de que la reforma inicie a operar a partir del próximo año? Sí, la operación del sistema y del nuevo sistema de seguridad social en pensiones tiene que comenzar a implementarse una vez aprobada la ley. Es decir, antes el Colpensiones no podría contratar otro sistema de información acorde con el reto que le enfrenta, sino a partir de la aprobación de la ley. Y en ese sentido tenemos un año más y las tecnologías en este mundo han cambiado, han evolucionado tanto que tenemos inteligencia artificial que se podría implementar en un sistema de última tecnología para que funcione de la mejor manera. Y creo que en el corto tiempo, en un año, se podría hacer eso. Hoy avanzaremos en las discusiones, hoy avanzaremos, se han evacuado más de 50 impedimentos, creo que vamos a comenzar con el articulado. Y la mayoría de los partidos, que es lo que nosotros hemos conversado, va a acompañar esta reforma pensional. Representante, pero a nuestra compañera Carolina Arbeláez, que se le han dado todas las garantías, son quienes han tenido más participaciones, son quienes han presentado más proposiciones, incluso se le agendaron los temas de ellos de la oposición el lunes y martes, es decir, se le han dado todas las garantías y así tiene que ser este debate. Pero hoy vamos a avanzar hasta donde más avancemos y creo que vamos a aprobar el proyecto lo más pronto posible. Representante, pero seguro no va a volver a pasar lo que está pasando con los maestros en este momento, luego con las pensiones, porque es que el sindicato decía, en estos momentos estamos entregando la pensión en días, pero de recibir todos estos usuarios la vamos a entregar en 6 meses, porque no es solo la tecnología, también es el personal. Claro, y Colpensiones tiene que hacer todos los esfuerzos en el corto tiempo para prepararse para ese cambio fundamental, pero esa es la responsabilidad que tiene ese gobierno y que tiene el propio Estado colombiano de atender a sus pensionados, a todos los colombianos, tienen que hacerlo. Sí, pero Heráclito, es que ya hoy tenemos precisamente lo que está pasando con el sistema de salud, pues tenemos un error que no se puede volver a repetir y ahí la improvisación con la que han enfrentado el tema de salud, pues eso nos lleva a tener una reflexión profunda en lo que se necesita para pues lograr planear bien las cosas. Y ayer escuchábamos precisamente al sindicato de Colpensiones, que además les digo que ya anunciaron entrar en huelga porque pues no han podido ser escuchados por parte del presidente, director de Colpensiones. Entonces, pues yo sí creo que aquí hay una improvisación. La vigencia es muy importante que no esté tan a corto plazo, porque sí necesitamos que eso esté pues muy bien planeado y pues que tenga toda la responsabilidad. Colpensiones no tiene ni la capacidad administrativa ni operativa para poder soportar más de casi 20 millones de usuarios que tendría que recibir. Sí, representante, pero quiero hacer una última aclaración. Claro que sí. El tema de la crisis de la salud es una crisis que viene acumulada hace muchos años. Hoy estamos funcionando con la ley 100 del año 93.
la reforma del presidente Gustavo Petro se archivó, no pasó. Entonces no pueden decir que la crisis del sistema de salud tenga que ver con acciones de este gobierno. Es un proceso estructural y acumulado que está pasando en Colombia, no es responsabilidad del gobierno. Y en lo que tiene que ver con la discusión del articulado, pues hoy vamos a debatir y le pedimos a los partidos de la oposición que se queden en los argumentos, no que rompan el quórum, que se queden y argumenten como si lo argumentan en medios, pero en el Congreso no quieren debatir punto a punto los artículos de la reforma. En el Congreso debatimos, Heráclito, lo que no hacemos es el quórum, o sea, sí. O por supuesto que no son herramientas válidas para la oposición. Claro, representante, pero el debate lo estamos dando. Claro, pero a propósito de ese punto que usted toca, o sea, ¿por qué no llegar y dar esa discusión que usted dice que tienen que dar y pues poner todos esos reparos que usted nos está contando acá en el debate sin desarmar el quórum? O sea, obviamente es una herramienta válida, pero ¿por qué no hacerlo allá como congresistas pues que tienen que exponer sus motivos de por qué se están oponiendo a la reforma? ¿Por qué no hacerlo así? Así debe ser. Los exponemos, el debate se abre, exponemos nuestros motivos, entramos en la discusión de los artículos, estamos ahí siempre debatiendo y al momento que abren la votación, la oposición primero, pues porque ya manifestamos nuestro voto negativo pues a la reforma, pero pues son herramientas válidas de retirarnos ya que no compartimos este proyecto y no lo vamos a respaldar. Entonces no es con la quórum de la oposición que debe pasar un proyecto, o sea, es que ellos tienen mayorías, pues háganlas sentir. Sí, representante Heráclito Landines del Pacto Histórico y representante de Cambio Radical Carolina Arbeláez, gracias por estar con nosotros aquí en la W Radio.